Bueno, es la realidad y también son las proyecciones, son los cálculos, las estimaciones desastrosas, por decirlo menos, en materia económica. Jaime Sánchez Uzarrey, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Ezra Chabot. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ezra? Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá. Gracias a los tres por estar acá. Ezra, ¿cómo la ves? Porque parece que el qué pues está superado. El asunto es ahora los cómo. ¿Cómo reactivamos? ¿Cómo reaperturamos? ¿Cómo salimos con orden para que no resulte peor el remedio que la enfermedad? Estamos viendo ya que el daño económico es durísimo. La única forma de regresar es con algún tipo de planificación con respecto a tratar de evitar una explosión de contagios. Creo que es un elemento fundamental. Hoy en los Estados Unidos dicen no podemos regresar, otra vez no podemos cerrar de nuevo porque esto sería catastrófico. Es declaraciones del propio tesorero del gobierno. Pero en México lo que está sucediendo en realidad es que cada estado está haciendo lo que se le pega la gana. Entonces, hay un enorme nivel de improvisación. Es necesario salir si ya no hay condiciones para mantener el aparato productivo cerrado. Tu problema radica en dos cosas. Uno es el hecho de que no tenemos mecanismos de protección verdaderamente institucionalizados para regresar, una reglamentación que te lo permita, y dos, que ya hay muchas empresas que simplemente no pueden regresar porque ya desaparecieron, porque no tienen apoyo por parte del gobierno y porque hoy yo creo que ya tendríamos primero que hacer un diagnóstico de qué es lo que existe como aparato productivo, pequeños, medianos comercios e industrias sí, abrirán, que probablemente pero no tienen clientes, ¿no? O ya desaparecieron. O desaparecieron. Ya, Jaime, ¿cómo la ves? Bueno, sobre el asunto de los estados, yo creo que es relativamente natural que cada estado tenga más o menos sus tiempos y movimientos, porque al final de cuentas cada entidad es distinta, ¿no? Que han insistido mucho, ¿no? Algunos gobernadores en decir, a ver, nosotros traemos el pulso de lo que está pasando en nuestro estado, sabemos cuántas camas están ocupadas, cuál es el grado, la velocidad de los contagios y por tanto si podemos... Entonces, también de la incompetencia y de los errores que ha cometido el gobierno federal, pues está ese dato que yo creo que es muy importante y relevante. Y el otro asunto, lo mencionaba Ezra, es que efectivamente si se desata una segunda ola de contagios muy fuerte, como se prevé en Estados Unidos, yo creo que para el conjunto de los países ya empieza a ser bastante evidente que es imposible volver al confinamiento. Fue una estrategia que se siguió, era el principio del coronavirus, y habría que pensar en estrategias tal vez más puntuales, pienso en 4 o en 3, que serían, por ejemplo, bueno, por supuesto la sana distancia, el uso de los tapabocas, de las mascarillas, la realización de pruebas masivas, como se ha dicho reiteradamente, y por supuesto el trazo de los contagios, ¿no? Claro. Entonces, enfocarse en este sentido como con estrategias más puntuales, que por supuesto van a costar dinero, pero que es mucho más sensato invertir este dinero que pasar por la situación económica que están pasando los países y que estamos viviendo ya. Es ir en contra de lo que ha hecho Gatell durante todo el tiempo. Pues sí. Luis Miguel. Jaime hacía referencia a una estrategia puntual en lo que tiene que ver con salud. Yo diría lo mismo en lo económico. Cada sector va a requerir estrategias muy puntuales. No puedes tratar lo mismo a los restaurantes que a la industria de la construcción, que a la industria manufacturera de exportación. Tengo la impresión que al caos se le suma la falta de detalle, la falta de claridad en lo que tiene que ver con actividades específicas. El sector turismo tiene muchas semanas pidiendo una política específica que tiene que ver con apoyos, que tiene que ver con reglamentos, que tiene que ver con promoción específica para una etapa post-COVID. Pero yo diría, lo que necesita el turismo no es lo que necesita necesariamente una fábrica que exporta coches o que es proveedor de un exportador. No es lo mismo que necesita un centro comercial. Mi impresión es que tenemos en lo económico una ausencia total de una caja de herramientas de reactivación. Y tiempo ha habido, para planear la reapertura, hayamos estado guardados 3 meses prácticamente. Lo que no ha habido son mesas de diálogo y no solo es un problema del gobierno federal. Los gobiernos locales no han tenido la capacidad de crear diálogo productivo. Insisto, no todos los remedios sirven para todos los sectores y no en todos los momentos. No se está reconociendo lo increíblemente compleja que es la economía por regiones y por tipo de actividad. Pero yo creo que aquí el problema central radica fundamentalmente en el hecho de que el diálogo no es que no se haya generado, es que el diálogo se rompió. En el momento en el que el gobierno federal dijo, yo no voy a apoyar
a las empresas, las que puedan, que sobrevivan, y las que no, que se rasquen con sus propias uñas. En ese momento se empezaron a generar, recuerdan ustedes, diálogos entre las cámaras de industriales y de comerciantes con los gobiernos de los estados, y a tratar de elaborar algún tipo de estrategia. Y por otro lado, el gobierno insistía en que lo que tenía que hacer era simplemente recoger dinero de todos lados, de donde pudiera obtenerlo, y distribuirlo en sus distintos programas sociales. Y entonces giramos en dos mundos que no se pueden encontrar y que difícilmente pueden así encontrar una solución a 13 millones de desempleados, a una baja brutal en el nivel de ingreso de la ciudadanía, y en una recuperación que se te va a venir porque hacia más abajo, desempleo, más pobres, y que te va más empresas quebradas, a un nivel bajo. Pero también más descoordinación. Hay un semáforo ahí nacional que ya la verdad es que ni siquiera vale la pena revisar, porque es lo mismo cada semana, pero hay semáforos ya estatales y más coordinación con algunas empresas en donde parece que sí hay poquito más de estrategia quirúrgica. Pero yo creo que sí, está muy bien esto de la coordinación, y aparte del diálogo entre sectores, pero sí hay un elemento que sí resulta absolutamente una condición indispensable, y esta es la decisión esencial que no ha tomado el gobierno, sino en sentido contrario, como decía Ezra, es decir, no va a invertir para sacar adelante a las empresas ni para financiar estas fuentes de empleo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues los estados están obviamente limitados por estas cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces, mientras esta estrategia o este lineamiento no se modifique, yo creo que es muy difícil pensar en una estrategia efectiva de recuperación. Ahora se ve complicado, ¿no? Por una parte, y por la otra, pues, para empezar a recuperar la economía, yo creo que hay una condición también elemental e indispensable, aunque no es suficiente, y es que la gente pues vuelva a salir, ¿no? Y entonces hay que hacer que la gente salga, no porque sea deseable, sino porque no hay de otra, y finalmente tienes que trazar justamente las estrategias de salud para contener lo más posible este tipo de daños. Sí, porque no se trata, ya lo decías ahora, no se trata de salir como si no pasara nada, como si estábamos hasta hace 4 o 5 meses, como si no hubiera un virus ahí, hay ese y otros. Se trata de salir con orden, se trata de salir con estrategia, Luis Miguel. Sí, en tanto el tema de salud como el tema de economía, nos encontramos con que se ha sobresimplificado lo que se tendría que hacer, cuando tendríamos que pensar casi con estrategias llenas de matices, casi de láser. Lo que tenemos es como un pintor de brocha gorda tratando de ordenar la discusión. Ni en salud es o todos encerrados o todos afuera, ni en economía es o se rescata a las empresas al estilo Fobaproa o no se les da nada. Creo que hay muchos aprendizajes como sociedad y aprendizajes de lo que está ocurriendo en otros lados del mundo. ¿Cuáles son las reglas de apoyo a las empresas? Se tiene que rescatar empresas que son tractoras. No es rescatar al empresario, no es dar cheque en blanco, no es darle dinero para ver en qué se lo gasta. Eso se está haciendo en el mundo con cierta normalidad, y en México parecería que eso nunca va a ocurrir. Yo digo, ¿qué pasa si quiebra una aerolínea? ¿Qué pasa si quiebra una cadena de hoteles? ¿Qué pasa si quiebra ¿Y qué pasa? Hay todas no pasa nada, porque quebrarán y les pedirán ser solidarios, y si no... Son los trabajadores que hay en ellos, son los proveedores, son las regiones a las que atienden. No es que literalmente no es que se mueran solitas, se llevan a muchos entre las patas, por decirlo. Pero aparte de la cuestión, perdón, sí, no, es si hay efectivamente empresas o no empresas relativamente estratégicas, ¿no? Puede ser uno importante para un país conservar una línea aérea. Pues depende no solamente de consideraciones de empleo, sino de una línea aérea, ¿no? Entonces, efectivamente, allí pues, habría que hacer una evaluación muy puntual, ¿no? A ver, es que lo que sucede aquí es que la segmentación de lo que es todo este mercado se tronó. En el momento, tú tenías antes de la pandemia toda una estructura productiva en donde grandes empresas, medianas, pequeñas, etcétera, iban en un círculo, llamémoslo así, en donde producían, distribuían, comprabas, vendían. Y de repente, pues se paralizó todos, algunas pudieron funcionar, pero no realizaste un diagnóstico de cómo volver a echar a andar la rueda, y ahora resulta que puedes echarla a andar en un cacho, pero en medio, pues ya no existe esa otra parte. Sí. ¿Y cómo le haces para llegar al siguiente? Entonces, si no tienes un diagnóstico de qué le pasó a estas empresas, ¿qué le pasó a muchos de tus proveedores? Que te vas a dar cuenta, como te vas a dar cuenta de que mucha gente se murió y no sabías que se había muerto, también te va a pasar así con un montón de empresas. Creo que ese es un elemento importante. No hay un diagnóstico, hay que ver qué es lo que quedó como empresa y qué es lo que no quedó. Y lo mismo que decía Jaime, que me parece fundamental, hay que rehacer
no sé si con este secretario o con otro, la estrategia de salud. Si no se hace lo que decía Jaime en el sentido de... ¿A poco hay secretarios? Pruebas, no sé, es otro problema tuyo. Si no se hace pruebas y no se hace rastreo y no se ponen cubrebocas, aunque el doctor Gatell diga que es necesario, no va a haber salida. Es una cosa de lo que dice Ezra, pero no estamos teniendo imaginando una especie de Estado bastante omnisapiente y capaz efectivamente de determinar en tal y cual área y hacer una política específica que sea capaz de llegar a ese sector o a esa rama. Me parece, bueno, que la realidad que tiene este país, el gobierno federal tal como se ha comportado, y la realidad nacional, la verdad, no da para eso. Jaime, tienes un punto a favor, pero yo diría, hombre, me parece que sería imposible para un Estado decir, hombre, el pueblo de Ixtlahuacán de los Membrillos depende de la tienda de abarrotes que está enfrente de la plaza. Pero sí sabemos que hay destinos turísticos que dependen de que la aerolínea le lleve turistas. Digamos, me diría, no tiene por qué saber todo, pero sí tiene cosas bien sabidas. Sabemos que hay zonas, por ejemplo, donde se activó turismo rural, pues que todo el pueblo vive alrededor de la hacienda rural convertida. Lo que a mí me preocupa es que cuando necesitaríamos el máximo grado de pragmatismo, nos estamos encontrando con una especie de recrudecimiento ideológico de la política económica. No podemos salir de esta crisis con una versión tan ideológica de la política económica. El punto entonces sería para mí que efectivamente esta es la realidad real y que esto no va a cambiar ni en el mediano ni en el corto plazo. Entonces, con base en eso hay que tomar decisiones. A ver, eso no va a cambiar, porque exactamente. Pues sí, podemos aquí ponernos a plantear escenarios. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Es que lo que estás planteando tú es prácticamente... las consecuencias ahí están. Bueno, ok, ahí te la reconozco. Y va a venir para adelante más tus alternativas en este momento frente a eso es una situación de desastre. Porque si tú no tienes la capacidad de meterle dinero o de generar opciones y alternativas de reconstrucción, estás metiendo a un país a un decremento de este año de -7, -8, -10%, con una caída también el siguiente año, y te vas a una economía de desastre y de desastre nacional. Es lo que hay, digamos. Exactamente. Entonces ahí estás. Yo me resisto a resignarnos. A ver, no, pero ¿qué sí hay? A ver, ¿qué sí hay? Hay algunos gobernadores echados para adelante, hay algunos temerosos también, porque el semáforo pinta, por ejemplo, en naranja Tamaulipas, y el de Tamaulipas dice, no, aquí nos quedamos como estamos. Hay, por ejemplo, en cuestiones de salud, la posibilidad de hacer efectivamente un trazo por cada estado, con medidas más específicas. Puedo comparar simplemente, por ejemplo, lo que está pasando en Guadalajara en este momento, que hay una apertura ya, por ejemplo, de restaurantes y de tiendas, donde tú puedes entrar y está más o menos distribuido las mesas, etcétera, con la sana distancia, que es completamente distinto a lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Y puedes imaginar también el hecho de que, por ejemplo, en las colonias, no sé, del Valle, la Condesa u otras, pues los términos de un posible contagio son bastante reducidos si los comparas, por ejemplo, con el movimiento en el metro, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que dar es masivamente, pues, cubrebocas, ¿no? Entonces, por el lado de la política de salud, tienes que garantizar una mayor contención del posible contagio. Y yo creo que por el lado de la economía, pues te tienes que atener, pues a que el mercado mal que bien va a funcionar, que ya muchas empresas perecieron, y que la recuperación que va a haber va a ser muy atropellada y muy complicada. Pero para eso tendrías que tener un cambio en toda la política, por lo pronto en la política de salud, porque esto que estás tú planteando no está, pero para nada dentro de lo que hay que implementarse. Pero yo sí quiero, tú preguntabas, Manuel, ¿qué es lo que sí tenemos? Sí. Ya tenemos una economía compleja, relativa, sofisticada, que da para más, una sociedad que da para más. Me parece que en este contexto tenemos derecho a esperar más del gobierno, y no me refiero a apoyos públicos, es decir, más sentido común, más capacidad de unirnos, más capacidad de canalizar esfuerzos. Hay cientos de miles de empresas que quieren salir adelante
y que lo que quieren es que el gobierno no les estorbe. Que les genere un ambiente, ese es buen punto. Condiciones, digamos, que el gobierno de no Estado estorbe. de Derecho Pero- para generar riqueza, bienestar, prosperidad. Sí, pero el problema es que condiciones de lo que libertad. plantea Luis Miguel en el sentido de que el gobierno no estorbe, para el gobierno, para la interpretación del gobierno es, yo no estoy aquí para estorbar, estoy para ayudar y para garantizarle al pueblo No estoy de florero. no estoy de florero. Sí. Así que como no estoy de florero, tienes toda la razón, yo tengo que intervenir para repartir la riqueza, porque el desarrollo como estaba planteado es erróneo y yo tengo que entrar a repartir. Y en esa lógica, estos planteamientos de tratar de reconstruir con una cierta racionalidad simplemente no existen. Bueno, además no hay que ir muy lejos, ¿no? Está todo este programa que implementaron los organismos empresariales con relación al BID, Sí. y que fue claramente desautorizado y desaprobado por el gobierno de la República. No le gustó que se los Entonces, brincaran. no solamente, por eso yo diría, Que no el somos problema no flores. es ya no me ayudes, compadre, nomás no me pongas más trabas, ¿no? Por ejemplo, en términos de regulación, que tú lo mencionabas alguna vez, pues sería, pero también es esperar peras del olmo. Así es. A ver, tenemos derecho a esperar peras del olmo, es lo que digo. Entonces, Es sí, decir, pero el derecho no confiere hechos. No, pues no pasa. No, pero a ver, bueno, pues sí, la esperanza pero es lo entonces último que muere, es lo que no, estás la queriendo esperanza decir. y la exigencia. Bueno, la rezada es buena, siempre de veras esta idea de pensar en los milagros a veces existen, y si no existe hay que inventarlo. A ¿no? ver, pero yo sí veo diferencias, porque hoy sí creo que el país hay que irlo leyendo desde lo municipal y lo estatal hacia lo nacional y no al revés, aunque parece de pronto que la agenda toda pasa por lo federal y que se consume todo en lo nacional, sí parece que va habiendo contrastes en los estados. A ver, Aguascalientes o Querétaro o Yucatán, que son estados que ya están abriendo, que ahí van poquito a poco. Hay otros en donde aparecen resistencias, pero los estados en donde sí se está abriendo, valdría la pena revisar cómo es que se están relacionando con su planta productiva, con su sector Tienes un empresarial. instrumento fundamental. Hoy salió esta encuesta del INEGI con respecto a la producción de los estados, a todo lo que es la estructura. Ahí tienes los números, Sí. ahí tienes las grandes diferencias que hay entre estados que tuvieron la capacidad por lo menos de resistir y algunos otros que no. O sea, tienes los datos, ahí están, a lo mejor no son los más precisos porque mucho de esta encuesta se tuvo que hacer telefónica, etcétera, porque no, por el tema del coronavirus. Ahí están. Que se puede hacer mucho desde el tema estatal, sí, pero si no tienes recursos, si tienes un modelo centralizador, si simple y sencillamente decidiste que el poder está en el centro. Pero a veces necesitas dejar que las empresas hagan, que no te pongan Pero piedras es que en el camino. ese modelo de no poner piedritas quiere decirle a este gobierno, quiere decirle que no intervengan y no está dispuesto a hacerlo. Yo creo que esto, bueno, lo que está pasando y bueno, cómo se ha venido a acentuar, porque de todo este proceso de deterioro económico viene desde antes del coronavirus, del virus, ¿no? Pero sí está mostrando algo que ya está en el aire en la discusión, que lo han planteado estos gobernadores que están más o menos coligados, el de Jalisco, el Tamaulipas, etcétera, en el sentido de que va a ser necesario replantear el famoso pacto federal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que sí es cierto, y eso sí tenemos. Tenemos entidades que son más fuertes, que tienen cierta capacidad de intervención, con ciertos recursos, y que lo que tendría que venir para adelante, ya en una visión de mediano y largo plazo, es una recomposición del pacto federal que haga de los estados agentes mucho más efectivos y mucho más independientes y capaces de efectivamente llevar adelante este tipo de políticas de recuperación. Eso sí lo tenemos, Eso sí o lo podemos A ver, tener. Luis Miguel. ¿qué otra cosa sí tenemos? Es cuando decías, ¿por qué estados como Aguascalientes pueden lanzarse con una estrategia de recuperación? Porque algunas de sus empresas tractoras, las empresas relevantes, están vinculadas al mercado de Estados Unidos y ya tienen demanda para activarse. Donde creo que está muy complicado son empresas que dependen del mercado local, que a su vez depende de regulaciones, etcétera. Pero por lo pronto sí podemos decir, los que van a vivir la recuperación más rápida son aquellas que están totalmente integradas a la economía de Estados Unidos, amparadas en términos de Estado de Derecho Que por está a la el vuelta de la TEMEC. esquina, además. Pero, entra en vigor del TEMEC. pero ahí hay que tener mucho cuidado porque también entran en vigor todas las condiciones laborales que en el momento en que entre en vigor el propio tratado van a venir a revisar, van a tener capacidad, que si no directamente a través, y obviamente las condiciones laborales que hay en México. Que es el 1 de julio. Así es. Y entran, y si
no les parece, vamos a empezar a entrar en determinado tipo de conflictos, en medio además todavía de una enorme incertidumbre con respecto a si México sigue siendo un país seguro para invertir. Pero esto es otra cosa que sí tenemos, ¿no? O sea, admitiendo lo que tú señalas como un elemento, digamos, en contra, lo que sí tenemos es que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, va a entrar en operación el 1 de julio. Y tenemos, a diferencia de lo que tuvimos en 94-95 con la famosa crisis de entonces, tenemos una economía ahora mucho más integrada que con Estados Unidos. En 94-95 no había tal integración porque no había tratado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un elemento fundamental que va a acabar teniendo un impacto muy fuerte. Y el otro elemento que eventualmente también vamos a tener es el contexto internacional. Si las tensiones entre China y Estados Unidos efectivamente se agudizan, y esto deriva en una nueva estrategia para los Estados Unidos, podríamos también esperar a la mejor flujos de inversión superiores a los que hemos venido teniendo. Estás muy pesimista. No, es que con una economía norteamericana cayendo al menos 6% este año, pues con tratado de México, Estados Unidos, Canadá, con una industria norteamericana manufacturera cayendo, este año ni con tratado de México, Estados Unidos, Canadá se hace. Pero ojo, Jaime apunta, no es solo ver la cifra en términos de PIB de Estados Unidos, hay un cambio cualitativo que va a estar en marcha y es un desacoplamiento con China. Y dependiendo de cómo juguemos nuestras cartas, eso puede ser un factor muy importante para los próximos años. Pues veremos, ojalá. Luis Miguel, gracias. Encantado. Ezra, ya no hagas corajes, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Y que no haga corajes. Gracias por vernos. Soy Manuel López San Martín, se queda con todo personal. Mañana acá nos encontramos, noche viernes en esta República MX. Pásenla muy bien, buenas noches.